Hablar de la transición en Venezuela nos lleva a pensar en una transición que no sabemos cuándo va a llegar ni cómo nos va a llegar. O podemos pensar en cómo comenzar a construir una transición que nos imaginamos y que nos lleva hacia el país que queremos construir. Estas opciones nos permiten hacernos una pregunta: ¿de cuál transición hablamos? Porque si hablamos de la transición que está condicionada a que haya una estabilidad y que esa estabilidad está condicionada a que haya la capacidad de control sobre los colectivos armados que ejercen control social, entonces no estamos hablando de transición, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de incertidumbre, estamos hablando de desconocimiento, estamos hablando probablemente de construcción de escenarios que podrían ocurrir y prepararnos para esos escenarios que nos imaginamos. Pero eso está fuera del control de nosotros. Y mientras nosotros esperamos que llegue la estabilidad y se produzca la transición, hay algo que sí ocurre. El régimen se ordena, el régimen reordena sus fuerzas, toma posesión y se prepara para perpetuarse. Eso está ocurriendo, eso no lo podemos negar, eso lo están trabajando. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar para prepararnos, no para la transición que esperemos que llegue cuando llegue. Y eso es posible. ¿Por qué es posible? Porque si le damos fuerza nuevamente y hacemos valer esa voluntad nacional que se expresó en 2024, por allá en un mes de julio, un proceso electoral, que fue muchísimo más que una elección. Eso fue un acto de conciliación nacional donde gente que ha sido de oposición, gente que ha sido del chavismo, gente que ha sido del madurismo, independientemente de partidos políticos, sin ideología, se volcó a votar por la figura de Edmundo González. Pero ahí lo que había era un grito de libertad. Ahí la gente dijo basta ya. La gente dijo basta ya de humillaciones. Basta ya de delincuentes armados ejerciendo presión sobre nosotros. Basta ya de delincuentes que ejercen gobierno. Eso fue lo que pasó. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir con honestidad, queremos vivir con transparencia, queremos progreso. En la riqueza que tiene el país, que sea para los venezolanos y no para que se la roben y se la lleven fuera de Venezuela. Eso fue lo que ocurrió allí. Eso es lo que dijo la gente. Pero ocurrió algo terrible. Muy a pesar de todo el esfuerzo que hizo María Corina Machado, que tiene un extraordinario mérito por haber juntado la voluntad de la gente y un propósito estratégico que convergieron ese día. Y eso lo dijo ya el general Padrino López. Dijo, evitamos una confrontación, pero tiene consecuencias. Muy claro. Hubo muertos, aplicaron el terror. El primer elemento de terror que aplicaron fue por el propio Edmundo González y su familia. Mataron gente, pusieron presos inocentes, persiguieron a quienes intentaron salir a protestar por el fraude que se cometía. Y eso desmovilizó a la población. Pero cometieron un error geopolítico enorme. Hubo un cálculo que no se imaginaron. Mantenerse en el poder atenta contra los intereses de los Estados Unidos. Y el 3 de enero cambió el tablero de juego. Cambió por completo. Y el tablero ahora se puso a favor de la posible transición, la que podemos construir. Porque lo que necesitamos ahora es darle a la población un concepto estratégico que puedan empujar. Ya María Corina le dio uno. Necesitan uno renovado para evitar que se diluya la esperanza. ¿Cuál es ese concepto estratégico que le podemos dar a la gente? Bueno, la identidad que queremos como país, porque perdimos la identidad. Somos un país de contradicciones. Somos un país rico de gente pobre. Somos un país en democracia, pero que no hay libertad. Somos un país donde la gente ama su tierra, pero huye de ella. Y así nos ve el mundo. Ahora, tenemos que reconstruir el país. Y la reconstrucción del país no comienza con la economía, no comienza con la política, ni siquiera con el petróleo. Comienza con preguntarnos qué significa ser venezolano. Significa preguntarnos cuál es el país que queremos que el mundo vea.
cuando se dice Venezuela. Y eso lo tenemos que construir. Para construir eso, tenemos que llevar adelante 3 retos. El primer reto es hacer partícipe a toda esa venezolanidad que se manifestó, ese 70%, en la construcción de ese sueño de país que queremos. No es el sueño de país que impone una élite, no es el sueño de país que impone una ideología, es lo que el venezolano, ese que está deseoso de cambio, quiere ver. ¿Cuál es ese país? Entonces tenemos que buscar la forma de compartir la construcción de ese futuro que queremos ver. Ese es el primer reto. ¿Por qué? Porque si tenemos ese reto, ese es el propósito estratégico que va a impulsar la gente que ya está allí. Ese 70% impulsará ese propósito estratégico. Pero para que eso ocurra y se pueda construir ese país que imaginamos, tenemos que cubrir un segundo reto. Y es apoyar a los líderes que están en cada rincón del país, porque este país tiene muchos líderes. Lamentablemente, a algunos de ellos hay que darles apoyo para que ejerzan un liderazgo positivo, ¿no? Ese efecto de conciliación que tuvimos y que juntó a ese 70%, ahora necesita un proceso de formación, un proceso de aclarar conceptos, de darle herramientas, métodos, procesos de cómo llevar adelante las acciones necesarias para que esa imagen que generamos de país la podamos construir. Ese es el segundo reto. Y si logramos tener el propósito estratégico construido como la imagen de país que queremos construir y la voluntad de la gente que lo va a empujar, nos falta un tercer reto. Tenemos suficiente fuerza, podemos hacerlo y tenemos una oportunidad de oro. Hoy en día tenemos una estabilidad ficticia porque se sostiene con una presión externa. Si quitamos la presión externa, ¿qué pasa? ¿Quién controla? Bueno, lo sabemos, yo no lo voy a decir, pero todos se lo imaginan. Entonces, no podemos quitar la presión externa, porque si quitamos la presión externa, el control no lo va a tener ese 70%. Entonces, el tercer reto es que teniendo un concepto que define un propósito estratégico y una voluntad que tiene capacidad de empujarlo, necesitamos generar una estabilidad real. Y esa estabilidad real pasa por exigirle a quien comparte intereses con nosotros después del 3 de enero que nos ayude a desmontar y desmovilizar esos cuerpos armados que ejercen control social. Y, por ejemplo, una primera acción que se me ocurre, ¿no? Que se podría llevar adelante, es un proceso de desarme y destrucción masiva de las armas que están fuera de las instituciones oficiales. Y bueno, eso habrá que repensarlo, pero lo podemos trabajar en paralelo mientras vamos trabajando los primeros 2 retos. Pero ese tercer reto tenemos que sobrepasarlo. Si llegamos a cumplir esos 3 retos, bueno, podremos llegar a una posición donde la fase de elecciones será posible. Y ya con un propósito estratégico que la mayoría quiere, ¿en verdad importa quién sea el presidente? Yo creo que no. Si cualquiera de los candidatos que se presente tiene el compromiso de llevar adelante el propósito estratégico que hemos construido, ¿cuál es el problema de quién dirija? Porque, por ejemplo, si de por medio está la honestidad en el concepto que definimos de país, bueno, a veces la gente dice, bueno, pero es que lo que pasa es que aquellos roban y los otros reparten y estos le dan al pueblo y aquellos roban para ellos solos. Eso, bueno, si va a ser parte del propósito estratégico que vamos a definir, bueno, por supuesto que estamos en otro camino. Pero si construimos
el propósito estratégico, que, bueno, el que yo me imaginaría, yo no sé cuál es el propósito estratégico que va a salir, porque no se trata del propósito que proponga una élite ni que proponga una persona, es el propósito que construyamos de manera colectiva y que todos podamos compartir y como parte nuestra. Entonces, dependiendo de lo que salga de allí como propósito estratégico, bueno, ¿qué importa quién ejerce la presidencia? Sencillamente lleve adelante ese propósito y los venezolanos estaremos felices y en paz. Muchas gracias a Beneamérica por haberme invitado a hacer estas reflexiones y voy a dejarles un documento donde adelanto un poco. Esta invitación me hizo trabajar un poco alrededor de métodos, herramientas, procesos que pueden servir para llevar adelante estas cosas y que, bueno, puedo compartir con ustedes. Nuevamente, pues muchas gracias.